Bienvenidos, como se estaba diciendo, hoy en la vida de un agente inmobiliario profesional vamos a ver algunas de las tareas que se suelen hacer, como por ejemplo hoy voy a ir a ver una propiedad un tanto extraña. Me explico. Cuando decimos que una propiedad es un tanto extraña es porque sale un poco de la valoración normal, de lo que habitualmente se suele hacer. Es decir, cuando tú vas a ver una propiedad porque te llaman para ponerla a la venta, uno de los primeros puntos que debes tener en cuenta es tener distintas referencias. ¿Para qué? Para poder fijar un precio. Por ejemplo, si tienes varias propiedades ya a la venta en la zona o llevas tiempo vendiendo y has vendido, para ti va a ser mucho más sencillo cuantificar todo esto. Es decir, vas a poder directamente tener en cuenta ese aspecto a la hora de valorar los precios, tomando como referencia otras propiedades. Pero cuando esto no se da y vas a ver una propiedad un tanto distinta, tienes que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, esta propiedad que voy a ir a ver ahora es una propiedad donde había un antiguo geriátrico que pues no era rentable. ¿Qué sucede con este tipo de propiedades? Que tienen muchos metros normalmente. Cuando yo voy a valorar esta propiedad para ponerla a la venta, en este caso ayudar al propietario, hay que tener en cuenta varios aspectos. Principalmente el destino a quién va a ir. Porque si ya era una residencia geriátrica que no era rentable, pues evidentemente enfocarlo para venderlo como residencia geriátrica otra vez no tiene ningún sentido. Entonces aquí es cuando entramos nosotros con nuestras valoraciones profesionales y nuestra visión para ver más allá. Es decir, qué cambio de uso le podemos dar, a quién puede ir destinado e incluso, y lo más importante, qué posibilidades tenemos para reconstruir ese espacio y hacerlo, por ejemplo, en varias viviendas. Estamos hablando de una propiedad de unos 300 metros cuadrados que voy a ir a visitar y por tanto lo que tengo que valorar es a nivel de estructura cómo está, a nivel de espacios cómo está, para ver qué se puede extraer, porque al final la venta la vamos a plantear con la proyección futura, es decir, con lo que podemos hacer e incluso voy más allá, haciendo un cálculo de la zona, calculando el precio del metro cuadrado, la inversión necesaria, ¿para qué? Para proyectarlo directamente ya a inversores que puedan estar interesados. Por tanto, uno de los primeros factores que deberemos tener en cuenta a la hora de valorar la propiedad es sobre todo la zona donde está ubicada el inmueble. La zona es muy importante, la zona nos marca muchísimo cuando hablamos de tema de valoración de precios. La zona, la localización del inmueble es uno de los aspectos más importantes, entre otras muchas cosas, evidentemente el estado de la propiedad, etc. Pero principalmente la ubicación, porque como os digo, como le vamos a dar un enfoque para hacer un cambio de uso, probablemente para pasar a varias viviendas, tendremos que saber en esta zona si existe demanda de compra, si existe demanda futura de alquiler. ¿Para qué? Para proyectar ya ese cambio de uso y de las viviendas. Es decir, en este caso, nosotros lo que hacemos es esta aportación de valor. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de los precios de mercado, porque sabemos a qué precios se están vendiendo las propiedades, porque sabemos cuánto nos va a costar la reforma, qué vamos a involucrar a nivel de impuestos y sabemos el tiempo que nos va a costar hacer todo esto. En alguno de mis capítulos lo menciono muchas veces y lo digo. Cuando tú quieres empezar en la inversión inmobiliaria, uno de los aspectos más principales, más importantes que siempre destaco y siempre recuerdo, es empezar a ver propiedades como agente inmobiliario, exactamente como estoy haciendo yo. Es decir, al final esto es un contacto que ha entrado por mi agencia, en el que realmente a mí me interesa acudir porque yo me encargo más de la parte de inversiones. ¿Por qué? Porque a la vez que voy a ver la propiedad, tengo varias vías de negocio. La primera es llevarme la propiedad en exclusiva para poderla vender.
posteriormente. Eso hace automáticamente abrir una línea de negocio, que es una venta por intermediación. Tenemos la propiedad en venta, la vendemos, encontramos un comprador, hacemos la intermediación, cobramos una comisión por ello y por tanto ya tenemos una vía de negocio. Pero es que a la vez que voy a valorar la propiedad y voy a ver las posibles salidas que tiene, hay una segunda parte que es la parte de inversión. Que quizás si es una inversión muy rentable, muy factible, me puede interesar para mí mismo, para comprarla directamente. O bien, para mí y todo mi grupo de inversores y hacer una inversión conjunta. Es decir, se nos abre una segunda línea de negocio, que en este caso sería la línea de inversión. Aquí ya tendríamos que valorar si en esa línea de inversión nos interesa, por ejemplo, comprarlo para quedar los pisos y posteriormente alquilarlos si existe una buena rentabilidad. O, por ejemplo, si lo que haríamos sería lo que es un flipping house o un CRV con un cambio de uso, es decir, comprar, reformar, pasar a viviendas y vender las unidades por independiente. En este tipo de estrategia, que lo explico dentro de la academia, normalmente es cuando más posible rentabilidad puedes sacar. ¿Por qué? Porque estás comprando actualmente lo que hay a un precio de mercado donde realmente no existe tampoco mucha demanda, básicamente porque además sé que este inmueble lleva tiempo a la venta. Sin embargo, lo que compras es a precio ajustado, aportas valor, segregas, sacas fincas y vendes por individual las viviendas ya acabadas, que siempre será mucho más fácil que no vender la pieza actual que tenemos. Por tanto, siguiendo con el tema de la valoración, lo primero que valoro es la zona, donde está ubicada la propiedad, para ver si existe, en primer lugar, si es buena zona, y segundo, para ver si realmente va a existir demanda en relación al enfoque que le queremos dar. Eso en primer lugar. Pero posteriormente lo que haremos será ver a qué precio, qué pretensión tiene la propiedad para vender, y posteriormente, con la pretensión y el precio justo que tenga la propiedad, voy a valorar cuánto es la reforma necesaria para hacer el posible negocio, que después de ver la propiedad sabré si se pueden hacer propiedades, se pueden hacer varias, o incluso si se podría hacer un cambio de uso para hacer todo un conjunto de alquiler por habitaciones, que quizá podría ser más rentable, es lo que quiero estudiar. Es decir, la posibilidad de comprar la propiedad y en lugar de hacer divisiones en viviendas, hacer todo lo que sería una única vivienda, lo que provocaría un ahorro importante de gastos, y posteriormente ahí ver cuántas habitaciones podrían salir para hacer el alquiler por habitación y hacer una especie de centro de habitaciones. Pero esto lo veremos después. Básicamente es fase inicial, ver el precio y la pretensión que tiene la propiedad para adaptarlo a ese proyecto de obra, de cambio de uso y hacer que sea un proyecto viable y factible. Tenemos aquí la señora que estaba atenta a lo que estoy diciendo. ¿Quién sabe? Lo mismo es una posible compradora o inquilino, no lo sabemos. Básicamente es esto, ¿ok? Entonces, cuando recibimos la llamada de estos vendedores, una de las primeras partes que siempre te suele preguntar la persona que quiere vender es, antes incluso de ver la propiedad, oye, es un poco fea, ¿no? Esta pared. Es un poco fea, ¿no? Pero por cierto, detrás tenemos un solar. Aquí detrás hay un solar que, ojo, a lo mejor se pueden hacer pisos. Vale, sí, lo que os comentaba. Normalmente suelen llamar y directamente, bueno, ¿y a qué precio se puede vender? A ver, vamos a ver. Si tú tienes una propiedad, por ejemplo, vas a ver una propiedad de 2 habitaciones, 3 habitaciones, y en la zona has vendido muchas propiedades de 2, 3 habitaciones, o actualmente ya tienes muchas propiedades, ya vas a saber incluso antes de ir el precio, pero no se lo vas a dar porque es algo que te reservas tú como en este caso profesional. Uno de los puntos importantes que debemos conservar siempre es a la hora de dar los precios, porque nuestra opinión, en este caso información real, tiene muchísimo valor porque estamos constantemente con el mercado, por lo tanto es una información que nunca como agentes inmobiliarios debemos regalar. Esto es importante que toméis nota. Por lo tanto, y volviendo al hilo del precio, si tú vas a ver este tipo de propiedad, no des ningún precio, no te atrevas a dar ningún precio
Simplemente cuádrate la visita, ve a ver la propiedad, extrae toda la información necesaria, ve a verla para que así puedas ver las posibilidades que tienes. Ve tranquilo, absorbe la máxima información, revisa toda la documentación de la propiedad, que esté todo correcto, a nivel de metros, que figure exactamente lo mismo y demás. Y a partir de ahí, tranquilamente, haces una prevaloración, de tasación, en este caso no oficial, haces una valoración de lo que más o menos, por lo que estás viendo y tal, crees que se podría vender, con un estudio bien hecho, con un proyecto bien hecho y demás, con unos números bien hechos, y entonces te planteas con la propiedad a hablarle y decirle, oye, mira, tú estás vendiendo esto, de la forma en que lo estás vendiendo no es la correcta. Yo creo que si le damos este cambio de uso, hacemos esta proyección de negocio, hacemos este cambio y hacemos estas viviendas o hacemos esta reforma, que más o menos cuesta tanto, ajustaríamos a mercado esta propiedad y por tanto tendríamos más opciones de abrir el abanico de compradores. Para hacer esto, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Yo voy a ser tu único agente inmobiliario experto que te va a llevar esta gestión. Por tanto, me vas a firmar este documento que es un encargo de venta donde reflejamos nuestra comisión y todo súper transparente, siempre. Una vez tienes ese documento, lo que haces es con ese proyecto llevarlo ya a todo tu conjunto de inversores. ¿Para qué? Para que inviertan en ello y hacer la operación. Es así como realmente extraemos una posibilidad de venta mayor de algo que lleva pues estancado muchos años porque el enfoque de la venta no está siendo el correcto. Por tanto, nosotros como agentes inmobiliarios o inversionistas siempre tenemos que aportar valor, valor real, valor de verdad. Lo que os decía antes, si tú tienes una propiedad que es la propiedad estándar de 2-3 habitaciones en una zona X, yo realmente, a ver, con experiencia desde el año 2005, antes de ir a una propiedad, incluso desde casa ya sé más o menos en torno a qué horquilla de precios se va a vender. Bien, pero si tienes una propiedad extraña, como decimos, en la que realmente necesita de conocimiento para aportación de valor y poder darle salida a otro tipo de venta, tómate tu tiempo, ve a la propiedad, analiza bien, haz tus cálculos y ahí es cuando planteas realmente una buena gestión para darle un buen servicio a la propiedad para acabar vendiendo al máximo precio dentro de las posibilidades que ellos quieren. Así que hasta aquí esta parte. Ahora voy a ir a visitar la propiedad por dentro a ver qué posibilidades tenemos. En principio me comentan que es una propiedad de 300 metros cuadrados. Más o menos por la zona ya sé qué enfoque le podríamos dar, pero claro, tengo que ver también cómo están las instalaciones para ver qué tipo de inversión requiere, para ver si el proyecto realmente es viable. Bien, fijaos las posibilidades que tenéis. Siempre lo digo, dentro de la academia, lo digo, ¿vale? Fórmate y adquiere conocimiento y el conocimiento te pagará con intereses. Sin embargo, si tú quieres empezar como un inversor inmobiliario, veo mucha gente que quiere empezar la casa por el tejado, es decir, ya quiere empezar a invertir directamente. ¿Por qué? Porque tienen 4 monedas, bien, hacen un par de cursos y automáticamente ya quieren pasar a invertir. Pero no te olvides, no tienes la práctica, no tienes la agilidad, no tienes la habilidad todavía de negociar y de todos los procesos en relación a la vivienda, revisiones jurídicas tributarias, todo lo que hay, que te explico, dentro de la fórmula BIM, concretamente en el checklist maestro. Tengo un checklist con más de 30, creo que son validaciones, donde tú siguiendo el paso a paso vas a validar todo el proceso de documentos, todos los pasos necesarios para invertir, que al final es todo este saber hacer, todo este know-how que he acumulado desde el año 2005 y que en la actualidad sigo mejorando. Lo que te quiero decir con esto es que si quieres empezar en la inversión inmobiliaria, lo mejor es empezar desde cero como agente inmobiliario, empezar a visitar propiedades, empezar directamente a negociar precios, empezar a familiarizarte con pues todo el proceso de documentos de la propiedad y demás. Porque a la vez que estás yendo a visitar propiedades, a la vez que te estás moviendo, a la vez que estás peinando, como se dice, la zona, también, aparte de que tienes opciones de venderlas en concepto de intermediación, efectivamente lo que estás haciendo es entrenar tu mente y tu conocimiento. Y eso es lo más importante.
¿Por qué? Porque a raíz de ver tantas propiedades, al final tu mente se va calibrando. Si ya viste una propiedad hace X tiempo aquí y la vas a ver al lado, pues es evidente que ya sabes más o menos a qué precio se está vendiendo, a qué precio vendió el vecino, a qué precio vendió María, a qué precio vendió Juan, ya lo sabes. Por lo tanto, tienes un factor muy importante. De hecho, tenemos muchos inversores, yo tengo muchos inversores, colegas, conocidos y en cartera dentro de mi agencia inmobiliaria, que muchas veces incluso antes de hacer la inversión, pues evidentemente nos llaman para decirnos si realmente el precio está acorde o no está acorde. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que está en constante contacto con la propiedad en la calle, viendo propiedades cada día. Eso es lo que llamamos el barómetro inmobiliario, es afinar el ojo en los precios, y eso es un valor incalculable, sobre todo si te quieres dedicar también a la inversión inmobiliaria como inversor. Empieza como agente inmobiliario. Por eso también quiero decirte que he diseñado un curso con todo el know-how, es decir, con todo el saber hacer de la agencia inmobiliaria que lidero desde el año 2005, y donde te explico el paso a paso para pasar de cero a agente inmobiliario, en primer lugar. ¿Que después quieres desarrollarte como inversor inmobiliario? También vas a poder avanzar mucho más dentro de la Rojo Invest Academy gracias a la Fórmula BIM, donde hay estrategias de inversión inmobiliaria, donde te explico cómo realmente actuar como inversor inmobiliario. Pero tienes que ser muy consecuente y saber el nivel en el que estás. No pasa nada por empezar desde cero. Si es lo más recomendable, empieza gestionando propiedades desde cero. Si tú eres un chaval joven, o no joven, tanto da, pero si empiezas joven, con 22, 23 años, como empecé yo, pues realmente es lo mejor. ¿Por qué? Porque empiezas a familiarizarte, como te estoy diciendo, coges habilidad, empiezas a capitalizarte y entonces ahora sí, con tu experiencia, empiezas a invertir y ayudar a otros a invertir. Pues bien, voy a seguir con el tema, voy a ir a ver la propiedad, a ver qué tal, y os sigo contando. Rojo Lovers. Bueno, entrando tenemos un espacio muy grande. Gira lo que es un antiguo comedor. De la residencia tenemos una habitación. Todo es muy exterior, cosa que es muy favorable. Estamos hablando de una casa que da a 3 vientos. Y en este caso está muy bien porque todo es muy exterior. Aquí tenemos otra sala. Luego tendremos que ver con los planos, vamos a tener que ver para proyectar el posible proyecto, a ver si encajaría o no encajaría por el tema de espacios y demás. Aquí tenemos una terraza muy grande, que era lo que se utilizaba en la residencia para que las personas mayores evidentemente pudieran salir, estar aquí tranquilos. Una terraza muy bonita, la verdad, con muchísimas posibilidades, muy bien orientada al sol. Vale, ahora son las 10 de la mañana, el sol lo tenemos aquí arriba, se nos va a ir hacia este lado, ¿vale? Y tendremos sol todo el día en esta parte de la propiedad. Vamos a ver un poco más por dentro, a ver qué tal, porque hay un espacio muy grande de muchas habitaciones. Tenemos que ver a nivel de estructura cómo está, para si vamos a hacer cambio a viviendas, siempre intentar dentro del presupuesto pues abaratar costes lo máximo posible. Aquí arriba tenemos el tejado, que a nivel de estructura es importante, lo tenemos también muy bien, no parece que haya nada complicado. Si os habéis fijado en la parte que era como un comedor, arriba en el techo había una humedad, o sea, había habido una infiltración, pero ya está seco, con lo cual se ve seco y no creo que haya ningún problema, que es esta parte de aquí. De hecho, estos días ha llovido y no se ve nada mojado. Fijaos, aquí tenemos la entrada y desde esta entrada hay un ascensor. Aquí habría que ver si podemos hacer la división, más o menos aquí, porque ahí podemos hacer otra vivienda, y con la otra vivienda que estamos viendo aquí, que sería, por ejemplo, esta parte,
que aquí tenemos una cocina actualmente, hay que reformar toda, pero quedaría muy grande y muy bien. Tenemos aquí una habitación. Y ahora, de toda esta parte, fijaos, estamos hablando de 270 y pico metros de la parte interior. Tenemos esta distribución, todo con ventanas exteriores y evidentemente tendríamos que ver los planos para poder hacer un posible estudio bien hecho y ver en base a normativa cuántas viviendas salen, porque es posible que salgan 2 o quizá una posible tercera aquí en esta parte más pequeñita, tipo de una habitación. Tenemos que ver, aquí también hay una terraza. Este tipo de cosas es muy importante obtener los planos. En este caso la propiedad me ha dicho que lo tiene, con lo cual vamos a poder agilizar mucho más el estudio. En caso de que no estuviera, pues tenemos que llamar a nuestro arquitecto y hacer lo que es un alzamiento de planos para que nos haga un dibujo exacto y ver qué podríamos hacer en el proyecto. Si no, sería prácticamente imposible. La propiedad tiene bajo más 2. Tenemos aquí la parte de la entrada, que es una entrada totalmente independiente con su ascensor. Vamos a la primera planta ante el suelo, que es esta que hemos visto, y ahora vamos a la parte de arriba. Que en la parte de arriba pues hay una terraza y demás. Vamos a ver qué nos encontramos. Vale, Rojo Lovers. Y aquí tenemos una sorpresa importante. Muchas veces cuando se venden este tipo de propiedades nos centramos solo en la propiedad en sí, en los metros que hay, pero aquí parece ser, lo tendremos que comprobar, pero viendo un poco el dibujo del terreno y lo que tenemos alrededor, me da a mí que tenemos un derecho de vuelo importante aquí. Le acabo de preguntar a la propiedad, me comenta que sí. Por tanto, eso juega a favor de la inversión. Un derecho de vuelo significa que en base aquí lo que tenemos hasta arriba podemos edificar a esta altura, con lo cual en la planta en la que estoy ahora todo esto quedaría edificado a esta altura. Por lo tanto, todo este espacio lo que tendríamos sería la posibilidad de hacer viviendas y por tanto eso habría que cambiar muchísimo el panorama. Tenemos que ver si aquí arriba, toda esta parte, a nivel de planeamiento y demás, se permite poder hacer todo lo que son viviendas, es decir, utilizar también los 270 metros cuadrados de abajo para hacerlos aquí también como vivienda, y nos saldrían 3 viviendas prácticamente, 2 seguras, 3 casi también. Tendríamos que ver los elementos y los espacios comunes y tal por normativa, pero por metros creo que saldrían 3 viviendas, por lo cual aquí hay que estudiarlo muy bien, porque el enfoque de venta en este caso, o de la inversión, pasaría por mucho más de vender únicamente la casa y reformarla para un particular. Aquí estamos hablando de una inversión, en este caso para hacer lo que es una promoción o construcción inmobiliaria, que si sale bien tendríamos 3 viviendas en la planta primera, 3 viviendas en la planta segunda y 3 viviendas en la planta tercera, con lo cual tendríamos la transformación a 9 viviendas. Tenemos que ver si eso luego es factible o no, repito. Pero siempre, cuando vamos a ver este tipo de propiedades, nos tenemos que fijar en esto. ¿Cuál es, como os decía, el potencial que tenemos? Bien, me gusta. Vamos a seguir con este proyecto. Ahora le voy a pedir los planos para ver todo cómo está estructurado, para ver qué dibujo podemos hacer y ver si realmente lo podemos enfocar como una futura inversión inmobiliaria para construir pisos. Un saludo.